Un vehículo explorador realizó una comprobación rutinaria del cielo en Marte. Horas después, Internet ardía. Una estela que debería haber sido una mancha aburrida lucía demasiado definida. Las agencias guardaron silencio. Se formaron dos bandos de expertos rápidamente. ¿Truco de cámara o algo real? Siéntense. Vamos a analizarlo juntos. Imaginen la escena. 4 de octubre de 2025. Perseverance está aparcado en el cráter G0, realizando una secuencia programada de la cámara de navegación. Son cámaras de utilidad, en blanco y negro, diseñadas para esquivar rocas, no para ser titulares. A 33 milirradianes por píxel, no están hechas para resolver objetos nítidos a millones de kilómetros de distancia. Sin embargo, una secuencia de fotogramas rápidos es apilada por personas que observan la transmisión sin procesar. De repente, un brillo alargado emerge, aproximadamente 4 veces más largo que ancho. No un punto, no una mancha, una barra de luz en el cielo marciano. Entonces, ¿qué estamos mirando realmente? Opción 1. Un artefacto de cámara creado por el movimiento durante el apilamiento. Imaginen un coche por la noche. Exposición larga. Los faros se convierten en líneas. El coche no se estiró. Su sensor integró el tiempo en espacio. Ahora pongan esa idea sobre Marte. El visitante interestelar, conocido como Tres Ojos Atlas, cruza el fondo a toda velocidad. A lo largo de unos 10 minutos, viaja decenas de miles de kilómetros en relación con el rover. Si apilas cientos de fotogramas para reducir el ruido, también difuminas la señal. Aparece una estela ordenada. Caso cerrado. ¿Correcto? Opción 2. Se niega a morir. La gente nota que el centro se ve blanco mientras que las afueras insinúan verde. Si una gran coma verde rodea un núcleo pequeño y lo difuminas lateralmente a lo largo de muchos fotogramas, deberías inundar la pila de verde. Sin embargo, el centro permanece obstinadamente blanco. Eso es extraño. No es decisivo, pero lo suficientemente extraño como para mantener vivo el debate. Aquí es donde entramos tú y yo. Las historias virales colapsan a menos que las reconstruyamos con principios básicos. Traduciremos la resolución angular de la cámara a kilómetros a la distancia objetivo, a unos 38 millones de kilómetros. Cada píxel abarca aproximadamente 12.500 kilómetros. Si la estela mide cerca de 50.000 kilómetros de largo, eso equivale a unos 9 o 10 minutos de movimiento, integrado a unos 90 kilómetros por segundo, en relación con Marte. Esa es exactamente la ventana de tiempo que usaron los apiladores. Las matemáticas favorecen la historia del artefacto, pero las imágenes no son solo geometría, también son química. El verde generalmente significa gas. A menudo, carbono diatómico que fluorece bajo la luz solar ultravioleta. A principios de septiembre, los observadores terrestres informaron que el objeto cambiaba de dominante por polvo rojizo a dominante por gas verde. Más tarde, los espectros complicaron esa imagen, al sugerir que el generador de verde habitual estaba agotado. Esa tensión importa, porque el color codifica la composición. La composición moldea el brillo. El brillo moldea lo que enfatizará una pila, lo que nos devuelve a por qué ese núcleo blanco se niega a desaparecer en los fotogramas procesados. Mientras tanto, las instituciones que podrían arbitrar parecen bajarse del campo. La NASA entró en un cierre gubernamental el 1 de octubre. Los sitios web se detuvieron. Las relaciones públicas se pausaron. Eso explicó parte del silencio. Sin embargo, la Agencia Espacial Europea había anunciado observaciones. China y los Emiratos Árabes Unidos tenían orbitadores en posición y fuertes incentivos para mostrar resultados. Durante unos días cruciales, nada oficial apareció. El silencio no es prueba de nada. Sigue siendo un punto de datos y aumenta las apuestas del análisis independiente. Aquí está nuestro plan para las próximas 2 horas y media. Mantén el tono enérgico. Mantén los estándares altos. Probaremos las matemáticas de la cámara. Probaremos la historia del color. Probaremos la química de los espectros basados en el espacio. Probaremos la órbita con ajustes post-perihelio, cuando la geometría del cielo le dé a la Tierra otra mirada. Cada vez que planteemos una pregunta, la vincularemos a un hecho que puedas comprobar. Cada vez que especulemos, la enmarcaremos como una pregunta con la que puedas debatir.
¿Podría ser todo esto una tormenta perfecta de desenfoque de movimiento y procesamiento deseado? ¿Podría ser la primera vez que un rover en otro mundo fotografía accidentalmente un objeto interestelar con una forma que no se explica fácilmente? Aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. Ambas posibilidades permanecen abiertas, porque la primera imagen es lo suficientemente ambigua como para respaldar dos narrativas. La única manera de avanzar es ampliar la base de evidencia y obligar a estas explicaciones a competir. Un favor rápido, mientras preparamos ese duelo. Si te encanta este tipo de investigación compartida, toca suscribirte para no perderte el próximo conjunto de datos cuando se publique. Y dime tu primera reacción en los comentarios. Artefacto u objeto alargado. Di por qué, y luego observa cómo evoluciona tu punto de vista a medida que cambia la evidencia. Esa evolución es el propósito de la ciencia y está a punto de ser divertido. Dos campos se formaron en cuestión de horas y todavía miran los mismos píxeles y ven dos cielos diferentes. Ese es el corazón de esta historia. Por un lado, están los especialistas en imágenes que dicen que la estela es exactamente lo que obtienes cuando apilas muchos fotogramas ruidosos mientras el objetivo se mueve rápido. Por otro lado, están los observadores que no pueden superar la estructura del color. Señalan un centro blanco brillante con verde alrededor de los bordes y preguntan cómo una simple mancha mantendría intacto ese núcleo blanco. Hoy, desaceleraremos y dejaremos que ambos casos presenten sus mejores argumentos. Comencemos con el equipo de la mancha. La cámara de navegación no es un telescopio que rastrea el objeto. Mira en una dirección fija, mientras el visitante interestelar se desliza por el campo. Cada fotograma en bruto capta una ubicación ligeramente diferente de la misma fuente débil. Cuando apilas fotogramas, el ruido aleatorio se promedia hacia abajo, pero cualquier fuente real se suma a lo largo de su trayectoria. El resultado puede parecer una barra de luz limpia, incluso si la cosa en sí es compacta. A la distancia de Marte involucrada, la escala angular de la cámara de navegación equivale a unos 12.500 kilómetros por píxel. A lo largo de unos 10 minutos, el objeto puede viajar en el orden de 50.000 kilómetros en relación con la línea de visión del rover. Ahora imaginen esa distancia como una pincelada pintada unas pocas cientos de veces. La pincelada se suma a una característica alargada, ordenada. Si alguna vez has fotografiado un coche por la noche con una exposición larga, ya conoces este efecto en tus huesos. Los faros se convierten en líneas. El coche no se estira. El tiempo escribe una forma en el sensor. El equipo de la mancha añade otro punto práctico. Los apiladores probablemente estaban alineando en las estrellas o en el cuadro del rover, no en el objetivo en movimiento. Esa elección importa. Si no te registras en el objeto, garantizas que se difuminará. Apila suficientes fotogramas y, con un cierto tiempo de integración, la longitud de la estela coincide naturalmente con la distancia recorrida. Los números de la escena coinciden bien con la longitud observada. Desde esa perspectiva, la barra limpia no es un misterio. Es una firma predecible de cómo se procesaron los datos. Ahora, aquí está el equipo del color. Aceptan las matemáticas de la mancha, pero insisten en cómo debería verse la mancha si una gran coma verde rodea un núcleo pequeño. En ese escenario, cada fotograma contiene mucha luz verde del gas alrededor del núcleo. Si apilas lateralmente a través de la coma, traerás un río de verde al centro del compuesto. Entonces, ¿por qué la línea media está tan blanca? ¿Por qué las insinuaciones de verde se aferran a los flancos? Su argumento es geométrico y fotométrico. Si la coma domina, el sesgo de color integrado debería tender hacia el verde, donde la estela es más brillante. Si el blanco permanece dominante en el núcleo, entonces, o bien el núcleo o alguna región interna está contribuyendo con un espectro más brillante o diferente que resiste ser lavado por la coma. Eso podría significar una fuente brillante físicamente extendida. O podría significar que las versiones coloreadas sobrecargaron ciertos canales. Los datos son persuasivos en cualquier dirección hasta que se inspeccionan los detalles del procesamiento, que rara vez se estandarizan en publicaciones virales. Ambos lados señalan la misma necesidad de seguimiento.
Datos calibrados de instrumentos que pueden resolver más de unas pocas docenas de kilómetros a la distancia del sobrevuelo y que pueden separar el flujo por longitud de onda de manera controlada. En otras palabras, orbitadores de Marte profesionales y espectrómetros espaciales. Si la estela es puro movimiento, las imágenes de alta resolución deberían mostrar una fuente central compacta, convolucionada con una coma modesta. Si existe alguna estructura blanca extendida, las mejores cámaras deberían revelar esa geometría directamente, o en curvas de luz que lleven la huella de un cuerpo largo. Entonces, ¿en qué equipo deberías confiar ahora mismo? La respuesta honesta es que ambos argumentos tienen sentido en diferentes categorías. Las matemáticas del movimiento son limpias y recreables. La tensión del color es lo suficientemente real como para merecer un modelo explícito, en lugar de una simple conjetura. Nuestro trabajo en las próximas partes es tratar cada afirmación como una hipótesis y someterla a pruebas independientes. Seguiremos los fotones hasta la química. Traeremos espectros que informaron una mezcla inusual de dióxido de carbono, monóxido de carbono y muy poca agua. Examinaremos por qué el níquel apareció temprano y el hierro no. Cada uno de esos hechos impulsa el debate sobre el color, porque la composición impulsa el color y el brillo desde adentro hacia afuera. Antes de dejar a los dos equipos, hagan algo útil en los comentarios. Elijan una predicción de cada lado que cambiaría su opinión y escríbanla. Para el caso de la mancha, tal vez quieran una imagen profesional que reproduzca la longitud de la estela a partir del movimiento medido dentro del 10%. Para el caso del color, tal vez quieran una imagen apilada, calibrada, donde el color central permanezca blanco, incluso cuando se aíslan las líneas de emisión verde. Las mejores preguntas científicas son las que sugieren pruebas limpias. Las tenemos ahora, las ejecutaremos. El silencio suele ser aburrido. Aquí fue ensordecedor. La pregunta en la mente de todos era simple. ¿Por qué tantas agencias espaciales guardaron silencio en el momento exacto en que sus imágenes podrían haber resuelto el argumento? NASA primero. Esa parte es política rutinaria. El personal no esencial es despedido. Las oficinas de prensa se ralentizan hasta casi detenerse. Muchos sitios web se congelan. Las imágenes crudas del rover aún pueden aparecer porque esos canales son automatizados. Los datos procesados que requieren humanos a menudo se detienen. Eso explica parte de la brecha, pero el silencio no se detuvo en la frontera estadounidense. La Agencia Espacial Europea había anunciado que sus misiones a Marte observarían al visitante interestelar durante la primera semana de octubre. China tiene un historial de publicar rápidamente imágenes de Marte por orgullo nacional. Los Emiratos Árabes Unidos construyeron una misión que existe en parte para compartir la ciencia atmosférica con el mundo. Las tres estaban posicionadas para capturar algo durante el máximo acercamiento. Sin embargo, durante varios días, nada, ni imágenes calibradas, ni miniaturas de adelanto, ni siquiera una breve nota que dijera que el procesamiento llevaría tiempo. Entonces, ¿cuál es la lectura más caritativa? Los científicos son cuidadosos. Los equipos planifican observaciones con meses de antelación. Calibran los detectores, documentan todo. Si precipitas una publicación y cometes un error, contaminas el registro. También corres el riesgo de que te adelanten en revistas si revelas tu mano demasiado pronto. Los procesos de revisión llevan tiempo. Múltiples equipos deben verificar cada canal. El silencio en ese contexto puede ser profesionalismo en lugar de secreto. Ahora, la lectura más dura. El silencio también puede ser una elección. Las instituciones rivales a veces coordinan cuando un resultado es ambiguo, de una manera que podría generar confusión o pánico mediático. Tenemos protocolos en astronomía que fomentan la verificación antes de las afirmaciones dramáticas. Incluso sin nada dramático, las agencias pueden decidir esperar hasta poder presentar un paquete limpio de imágenes, espectros y contexto en lenguaje sencillo. Eso no es prueba de un encubrimiento. Es evidencia de gestión de riesgos. Aquí es por qué el silencio sigue importando como dato. Las misiones públicas suelen compartir al menos una confirmación mínima de éxito después de observaciones de alto interés. Una frase como adquisición exitosa puede enfriar la especulación salvaje. La ausencia incluso de una simple línea de estado
Es lo suficientemente inusual como para anotarla. No nos dice lo que es verdad. Nos dice que la estrategia de comunicación se convirtió en una variable durante una ventana crítica. Mientras tanto, Internet llenó el vacío. Los foros y las transmisiones hicieron lo que siempre hacen. Recompensaron la confianza más que la precisión. Las teorías se multiplicaron. Algunas fueron reflexivas, muchas no lo fueron. Aquí es donde ajustamos nuestras propias reglas de participación. No asumiremos motivos por el silencio. No leeremos intenciones en coincidencias de tiempo. Escribiremos lo que el silencio puede y no puede significar. Luego volveremos a pruebas que no dependen de declaraciones. Hay una razón práctica para preocuparse por la línea de tiempo institucional. Las mejores cámaras durante el sobrevuelo de Marte no estaban en Tierra. Estaban en órbita alrededor de Marte. Las imágenes de alta resolución podrían, en principio, convertir una mancha en una forma midiendo cómo el brillo cae del centro al borde en múltiples longitudes de onda. Los espectrómetros podrían verificar el rompecabezas del níquel y el hierro, con mayor relación señal-ruido. Si estos conjuntos de datos existen y están limpios, pesarán más que cualquier argumento construido a partir de cuadros de cámara de navegación apilados. Cuanto más tarden en aparecer, más se desviará la conversación pública hacia absolutos que los datos podrían no respaldar. Entonces, ¿cómo mantenemos la curiosidad sin caer en el cinismo? Establecemos expectativas. Es normal que las publicaciones procesadas se retrasen en relación con las transmisiones en bruto por días o semanas. Es normal que las misiones no estadounidenses sigan sus propios horarios. También es normal que los científicos prioricen las revistas sobre las líneas de tiempo de video social. Normal no significa satisfactorio. Es por eso que nuestro plan no espera ningún comunicado de prensa único. Podemos impulsar la historia con física. En la próxima parte haremos exactamente eso. Construiremos la mancha desde principios básicos y te mostraremos cómo las cámaras convierten el movimiento en forma. Luego pondremos a prueba los límites de esa explicación contra el núcleo blanco y los bordes verdes que molestaron a tantos observadores. Para cuando terminemos, podrás mirar una imagen apilada y decir si la longitud y el perfil de brillo tienen sentido para el tiempo de exposición y la velocidad relativa. Si las agencias publican los fotogramas de alta resolución mañana, genial. Si no lo hacen, aún estaremos listos para evaluarlos cuando lo hagan. La curiosidad no necesita permiso, solo necesita método. Las cámaras son honestas de una manera mecánica. Registran exactamente la luz que golpea el sensor durante el tiempo que el obturador está abierto. Las cámaras también son expertas mentirosas. Pueden convertir el tiempo en forma. Pueden hacer que un punto parezca una línea. Comprender ambos hechos es como dejamos de adivinar y empezamos a probar. Comencemos con un experimento simple. Estás parado en un puente por la noche. Un coche pasa por debajo. Abres el obturador durante unos segundos. En la foto, los faros se difuminan en una franja brillante. El coche no se convirtió en una cinta. Tu imagen es una suma a lo largo del tiempo. Cada instante añade un pequeño trozo de luz en una posición ligeramente diferente. Añade suficientes instantes y tendrás una línea que se apila en espíritu. Los astrofotógrafos lo hacen para vencer el ruido. El cielo es débil. Los sensores son imperfectos. Sumar muchos fotogramas cortos aumenta la señal real, mientras que las motas aleatorias se cancelan. Ahora llevemos esa lógica a Marte. La cámara de navegación toma una serie de exposiciones cortas. El rover no rastrea el objeto interestelar. Permanece quieto. Entre el fotograma 1 y el fotograma 2, el objetivo se ha movido ligeramente por el cielo. Entre el fotograma 2 y el fotograma 3, se ha movido de nuevo. Cuando apilas esos fotogramas en el marco de referencia del rover, estás haciendo el experimento del puente con las estrellas. Las estrellas se alinean bien. El objeto en movimiento deja un rastro de migas. Apila suficientes fotogramas y el rastro de migas se endurece hasta formar una barra blanca. Las matemáticas son limpias. La resolución angular es el vínculo entre los píxeles y la distancia. La escala de la cámara de navegación es de unos 33 milirradianes por píxel, a aproximadamente 38 millones de kilómetros. Eso corresponde a unos 12.500 kilómetros por píxel.
La velocidad relativa importa. A continuación, el objeto se desplaza por el cielo marciano a unos 90 kilómetros por segundo. Cuando combinas su trayectoria retrógrada con el movimiento de Marte durante 10 minutos, esos son aproximadamente 50.000 kilómetros. Divídelo por la escala de píxeles y obtienes una estela de varios píxeles, de longitud, que coincide con la característica alargada en el compuesto viral. La longitud no es mágica, es cinemática, escrita en escala de grises. Entonces, ¿por qué la gente todavía está inquieta? Porque la longitud no es la única pista. El brillo a lo largo de la estela también transporta información. Si el objeto fuera una fuente puntual convolucionada con el desenfoque de la cámara, la intensidad debería caer suavemente desde un máximo central. Si una gran coma verde rodea el punto, entonces apilar lateralmente a través de esa coma debería pintar la estela con un sesgo verde. Muchas versiones procesadas conservan un centro blanco brillante con solo insinuaciones de verde hacia los bordes. Ese es el punto de fricción. La mancha es plausible, el perfil de brillo se siente obstinado. Antes de decidir que el brillo prueba una forma, necesitamos auditar el procesamiento. Los apilamientos son elecciones. ¿Qué fotogramas incluiste? ¿Cómo los registraste? ¿Igualaste los niveles de fondo antes de sumar? ¿Aplicaste un filtro de paso alto que agudiza la línea media? ¿Mapeaste la escala de grises a color de una manera que sobrecargó el núcleo? Las imágenes virales a menudo omiten estos detalles. Dos personas pueden comenzar con los mismos datos crudos y producir apariencias muy diferentes, mientras que ambas creen que conservan la verdad. Para desempatar, necesitamos o bien un procesamiento controlado con parámetros compartidos o pruebas independientes que no dependan de los cosméticos. Hay una buena prueba independiente. Predecir el perfil de brillo desde principios básicos. Supongamos un núcleo compacto más una coma débil, con algún radio y una caída realista como 1R2 o más pronunciada. Convoluciona con la función de dispersión del punto de la cámara de navegación. Desplaza la fuente por el campo en pequeños pasos que coincidan con el movimiento esperado. Suma los fotogramas. Compara el resultado con el perfil observado. Si el centro simulado permanece blanco en relación con los flancos, sin ningún alargamiento físico, entonces la queja del color se suaviza. Si no puedes igualar el núcleo blanco sin darle al núcleo un ancho real, entonces la explicación del artefacto necesita ayuda. Otra verificación utiliza el ancho de la estela perpendicular al movimiento. El simple difuminado crea longitud. Apenas ensancha la característica. Si el ancho observado es mayor que el punto de dispersión en un factor significativo, que sugiere un procesamiento pesado o una fuente intrínsecamente extendida, mide el ancho completo a media altura a lo largo de la barra. Comparado con las estrellas en la misma pila, los números superan a las corazonadas. Una tercera verificación utiliza la segmentación temporal. En lugar de apilar los 10 minutos completos, apilas ventanas cortas consecutivas. Si es una mancha, deberías ver una estela más corta que crece con la longitud de la ventana. Si es estructura, podrías ver un ancho similar incluso en pilas cortas. Las comunidades de aficionados pueden ejecutar esto hoy, utilizando los fotogramas en bruto públicos. El resultado no pondrá fin al debate, lo reducirá. Entonces, ¿qué pasa si hacemos todo esto y el veredicto sigue siendo borroso? Entonces cambiamos a instrumentos que evitan la limitación. Los orbitadores de Marte con mayor resolución pueden separar el núcleo de la coma incluso en exposiciones cortas. Los espectrómetros pueden decirnos si el núcleo y la capa tienen colores diferentes que sobreviven a las peculiaridades del apilamiento. Las curvas de luz pueden insinuar la forma si la rotación modula el brillo en un ritmo constante. Aquí está la mentalidad clave. Las cámaras mienten cuando dejamos que el tiempo y el movimiento se filtren en la forma. Las cámaras dicen la verdad cuando tenemos en cuenta esos factores de antemano. En la próxima parte, utilizaremos el color para desafiar y respaldar la mancha al mismo tiempo. El verde debería significar ciertas moléculas. Los espectros dicen que esas moléculas son escasas. Esa contradicción no es un problema, es un regalo. Nos da una pregunta difícil que solo la química puede responder. Traigan su curiosidad. Abriremos el espectro y veremos qué brilla realmente.
El verde debería ser simple. En el mundo de los cometas, el verde generalmente significa que una molécula está de fiesta bajo la luz solar ultravioleta, carbono diatómico. Los astrónomos lo llaman C2. La luz solar rompe cadenas de carbono más grandes. C2 absorbe ultravioleta y reemite en verde. Tu ojo ve una suave neblina esmeralda alrededor de un núcleo diminuto. Caso cerrado, excepto que no aquí. Volvamos a principios de septiembre. Telescopios en la Tierra captan al visitante durante un eclipse lunar total. Cielo oscuro perfecto. El color cambia. Anteriormente parecía rojizo, lo que sugiere polvo reflejando la luz solar. Luego, la coma se vuelve verde, lo que grita que el gas se está activando. Naturalmente, buscas al sospechoso habitual, pero cuando los equipos apuntan espectrógrafos al objeto, ocurre algo extraño. Las líneas C2 se ven débiles. Un artículo incluso calificó al objeto como severamente desprovisto de cadenas de carbono. Entonces, ¿cómo se obtiene un brillo verde, sin gran parte de la molécula que normalmente hace que los cometas sean verdes? Surgen dos posibilidades. Primera, cianógeno. Los astrónomos lo acortan a CN. Es un radical que también se ilumina bajo luz ultravioleta y puede contribuir en el rango azul a verde. Si el CN aumenta rápidamente, mientras que el C2 permanece escaso, todavía puedes terminar con un halo verdoso percibido, dependiendo de la elección de tu filtro y tu respuesta ocular. Segunda, dispersión. La coma contiene granos de polvo de muchos tamaños. Algunos tamaños dispersan la luz solar, de maneras que sesgan la percepción del color hacia el verde, cuando se mezclan con líneas de emisión débiles. Ninguna opción es un engaño. Ambas son física real. El truco es averiguar qué combinación dominó realmente en septiembre. ¿Por qué importa esto para nuestro debate sobre la mancha? Porque el color no es decoración. El color es composición. Si la coma es verde porque el gas domina, entonces apilar a través de un gran halo de gas debería teñir la raya. Si el centro permanece mayormente blanco en las pilas procesadas, eso nos dice que el núcleo o la región cercana al núcleo es mucho más brillante que el gas circundante o emite un espectro que se resiste a ser abrumado. Eso no prueba un cuerpo sólido alargado. Sí nos obliga a cuantificar las relaciones de brillo en lugar de mirar capturas de pantalla. Ahora, ampliemos la perspectiva. Espectros anteriores basados en el espacio informaron una mezcla volátil, muy diferente a la de muchos cometas del sistema solar. El dióxido de carbono parecía dominante. El monóxido de carbono estaba presente. El agua estaba en baja cantidad en comparación. Esa receta importa porque determina qué moléculas están disponibles para brillar y en qué cantidades. Una coma rica en dióxido de carbono tiene mucho sentido para un giro verde que no presenta mucho C2. Si otros fragmentos que contienen carbono, como el CN, se generan eficientemente, mientras que las cadenas de carbono que alimentan el C2 son relativamente escasas. También importa para la temperatura. El dióxido de carbono comienza a evaporarse a distancias mayores del Sol que el agua. Eso puede hacer que una coma parezca activa antes y cambiar cómo evoluciona el brillo del núcleo frente al de la coma a medida que aumenta el calor. Hay otro vínculo. Los mismos espectros que desconcertaron a la gente sobre el verde también informaron líneas de metales más tarde. El níquel apareció temprano. El hierro llegó tarde. Profundizaremos en eso en las próximas partes. Por ahora, anoten el patrón. Múltiples pistas apuntan a un conjunto de química que está sesgado en comparación con nuestros cometas locales. La química sesgada puede crear colores sesgados. Los colores sesgados pueden crear intuiciones engañosas sobre la forma si no modelamos la luz correctamente antes de apilar. Por eso somos cuidadosos. Entonces, ¿qué prueba desenmascararía el enigma verde? Una ejecución de imagen controlada con filtros de banda estrecha, centrados en las bandas clásicas de C2, otra en CN, y un filtro de continuo para captar la dispersión del polvo. Apilar cada conjunto por separado, en ventanas cortas, para minimizar el movimiento. Si el halo verde sobrevive solo en la banda CN, mientras que el centro permanece blanco en el continuo, la tensión de color en el compuesto viral se parece más a un efecto de procesamiento y espera que a una revelación estructural.
Si un núcleo brillante y alargado sigue siendo dominante incluso en las bandas de gas, entonces el color deja de rescatar el caso de la mancha y tenemos que considerar la geometría. ¿Podría esto seguir siendo la historia habitual disfrazada? Sí, los cometas son desordenados, los chorros son irregulares. La luz rebota en granos que cambian de tamaño al romperse. Un pequeño cambio en el espectro puede parecer un gran cambio en el color cuando tus ojos y cámaras no están calibrados de la misma manera. Pero eso es exactamente por lo que el ancla de composición es tan útil. Los espectros son menos fáciles de engañar que los píxeles coloreados después del hecho. Aquí está el traspaso. Si el color es composición y la composición establece la actividad, entonces el siguiente paso lógico es preguntar de qué está hecho realmente este objeto en su conjunto. Los espectroscopios espaciales ya han esbozado una respuesta sorprendente. Una coma que parece funcionar con dióxido de carbono y una historia de metales que se niega a comportarse. Ese contexto químico o bien salvará la simple mancha o la hará tambalear. De cualquier manera, es hora de abrir la tabla periódica. Si quieres entender por qué este objeto sigue desafiando nuestras expectativas, empieza por su aliento. La mayoría de los cometas en nuestro vecindario se despiertan con agua. Caliéntalos y el hielo de agua se convierte en vapor que arrastra polvo al espacio. Crecen colas, cambian los colores. El guión es familiar. Este visitante trajo un guión diferente. Espectros espaciales informaron una coma dominada por dióxido de carbono, con una porción significativa de monóxido de carbono y solo una pequeña fracción de agua. Eso es una inversión del patrón habitual. Es como abrir una gaseosa y encontrar casi nada de agua dentro. El gas está dirigiendo el espectáculo. ¿Por qué un cometa transportaría tanto dióxido de carbono y tan poca agua? Una idea es el lugar de nacimiento. Si se formó mucho más lejos de su estrella anfitriona de lo que se formaron nuestros cometas del Sol, entonces el hielo de agua podría haber sido alterado o agotado temprano, mientras el dióxido de carbono permanecía atrapado. Otra idea es la edad. El viaje interestelar es lento. A lo largo de inmensos periodos de tiempo, los rayos cósmicos pueden procesar las capas externas de los objetos, rompiendo moléculas, cambiando lo que hay cerca de la superficie. Puedes terminar con una piel que libera ciertos volátiles primero y oculta otros hasta que aumenta el calor. Ambas historias son plausibles. Ninguna exige nada exótico. La composición importa, porque establece el horario. El dióxido de carbono comienza a sublimarse a distancias solares mayores que el agua. Eso significa que este objeto puede parecer activo antes de lo esperado. La coma puede florecer mucho antes de que un cometa de agua clásico comience a moverse. Esa activación temprana cambia el equilibrio de brillo entre el núcleo y la envoltura. Si el gas se activa mientras el núcleo aún está relativamente frío, el núcleo podría permanecer ópticamente brillante con luz reflejada, mientras que el gas circundante domina la emisión en bandas estrechas. Apila esas escenas y puedes obtener una línea media obstinadamente blanca, mientras que las afueras se ven verdes con los filtros adecuados. De repente, la tensión de color que vimos antes se siente más como una historia de composición que como una historia de forma. También hay un giro térmico. El dióxido de carbono se sublima vigorosamente a medida que aumenta la energía solar. El monóxido de carbono también lo hace una vez que se cruzan ciertos umbrales. Mezcla una cantidad pequeña pero presente de agua y puedes construir una curva de actividad en capas que se agudiza rápidamente al disminuir la distancia al Sol. Eso es exactamente lo que parecen hacer varias tasas de producción. El calentamiento simple puede crear curvas pronunciadas cuando un interruptor molecular pasa de apagado a encendido. No necesitas intencionalidad para eso. Necesitas física y el inventario correcto. Ahora traigamos la insinuación de metales. Mientras los gases tomaban el escenario, los espectros comenzaron a mostrar líneas de níquel antes de lo esperado. El hierro se mantuvo esquivo hasta más cerca. Si tu coma es rica en monóxido de carbono, tienes uno de los precursores necesarios para una vía industrial bien conocida en la Tierra que puede mover el níquel a la fase gaseosa
a temperaturas relativamente bajas. Eso no es una afirmación de que el mismo proceso ocurra en el espacio como ocurre en una refinería. Es un recordatorio de que la química es oportunista. Dale los socios adecuados y encontrará un camino. Un entorno con mucho dióxido de carbono y favorable al monóxido de carbono podría crear las condiciones para que aparezca el níquel antes que el hierro. Eso no resuelve la discusión. Coloca la rareza del metal dentro de una composición que podría sustentarla sin magia. Entonces, ¿qué esperaríamos ver a medida que el objeto se acercaba al perihelio con esta mezcla volátil? Un fuerte crecimiento en el tamaño de la coma impulsado por el dióxido de carbono, aumentos tempranos y pronunciados en las líneas de emisión, vinculadas a especies que contienen carbono, una apariencia verdosa que puede explicarse con actividad CN y dispersión de polvo, incluso si el carbono diatómico se mantiene bajo, y una firma de metal que aumenta drásticamente, potencialmente con umbrales, que se sienten como interruptores solo porque se cruzó una línea de temperatura. Nada de esto requiere un cuerpo largo y rígido. Todo es consistente con un núcleo pequeño dentro de una envoltura grande y animada, que se activa temprano. ¿Podría un cometa rico en dióxido de carbono, con poca agua, de otra estrella parecer muy diferente a cualquier cosa que hayamos visto antes? Sí, nuestro tamaño de muestra para visitantes interestelares es diminuto. Las diferencias que serían rutinarias en una muestra grande parecen impactantes cuando tienes un puñado de casos. Por eso mantenemos ambas puertas abiertas. Una explicación natural que utiliza este inventario y una más exótica que requeriría evidencia aún más sólida. Aquí está el traspaso. La historia de los volátiles prepara el escenario. La siguiente escena son los metales. Los datos dicen que el níquel aparece y se vuelve duro, mientras que el hierro espera su turno. Ese patrón es más antiguo que cualquier debate en Internet y es mucho más difícil de falsificar que una gradación de color de imagen. Si podemos explicar el níquel sin hierro de forma natural, dentro de esta coma rica en dióxido de carbono, el campo del artefacto gana terreno. Si no podemos, el campo alargado recibe un nuevo impulso. Es hora de abrir las líneas espectrales que llevan la huella dactilar de los átomos de metal. Si has pasado tiempo cerca de meteoritos o metalurgia, conoces una regla simple. Donde hay níquel, casi siempre hay hierro. Nacen juntos en las estrellas, condensan juntos en planetas y asteroides, aparecen juntos en el laboratorio. Por eso los espectros de este visitante hicieron que tanta gente se interesara. Las líneas de níquel aparecieron claramente, mientras que las líneas de hierro se ocultaron hasta mucho más cerca del Sol. La relación parecía incorrecta en comparación con la mayoría de los cometas que conocemos. Entonces, ¿qué podría separar a estos gemelos de forma natural? Comencemos con la temperatura y los socios. Los metales no simplemente hierven de una superficie fría. La energía requerida es enorme. Sin embargo, no siempre necesitas vaporizar el metal en sí para ver su firma. En la Tierra, hay una ruta clásica que los químicos descubrieron en el siglo XIX. Introduce monóxido de carbono. Deja que se una al níquel a temperaturas moderadas. Creas un compuesto volátil que viaja como gas. Más tarde, se descompone y devuelve el níquel a una superficie. Esto se usa para refinar níquel en metal de alta pureza. En el espacio no tienes reactores. Tienes monóxido de carbono en la coma y en la superficie. Anteriormente, los espectros nos dijeron que el monóxido de carbono está presente. El dióxido de carbono es abundante. El agua es escasa. Ese es un campo favorable para la química que contiene carbono. ¿Podría una vía relacionada operar en granos polvorientos o en microporos cerca de la superficie? No parecería una fábrica. Parecería luz solar calentando una mezcla de minerales y gases simples hasta que se cruce un umbral. Por debajo del umbral, el níquel permanece atrapado. Por encima, el níquel se une y se libera. Si el hierro se asienta en minerales que no forman compuestos igualmente volátiles a esas temperaturas, el hierro se queda atrás. De repente, tienes una señal de níquel que se activa rápidamente mientras el hierro se retrasa. No se requieren extraterrestres, solo el inventario correcto y una respuesta de temperatura tipo interruptor.
Hay una segunda pieza que ayuda. La dependencia observada de la distancia para la producción de níquel parecía pronunciada, mucho más pronunciada que la curva habitual impulsada por el agua. Las curvas pronunciadas pueden surgir de umbrales. Imagina la superficie cubierta con una corteza procesada de largos años en el frío interestelar. A medida que el objeto se mueve hacia adentro, la luz solar va royendo lentamente esa corteza. Durante un tiempo, no sucede nada dramático. Luego falla una delgada barrera y se expone material fresco. Las tasas saltan. Si las fases ricas en níquel se encuentran justo debajo de esa barrera y responden fuertemente al monóxido de carbono, obtienes un pico que sigue la distancia con una alta potencia. Se siente como activación, pero sigue siendo física térmica. ¿Qué pasa con el hierro que finalmente aparece dentro de aproximadamente 2 unidades astronómicas y media? Eso también encaja en una imagen en capas. A medida que las temperaturas generales aumentan, los minerales que contienen hierro comienzan a descomponerse o liberan productos que se vaporizan hacia la coma. La relación níquel-hierro, entonces, cae hacia valores más ordinarios. Este es exactamente el tipo de evolución que esperarías si ambos metales están presentes pero atrapados en diferentes matrices, con diferentes temperaturas de liberación y diferentes socios de reacción. El dominio temprano del níquel es lo extraño. La llegada posterior del hierro es la puesta al día. Los escépticos de la vía natural señalarán el grado de separación. Notarán que los cometas en nuestro sistema a menudo muestran níquel y hierro juntos, incluso cuando la actividad aumenta. Eso es justo. Significa que la carga recae en el modelo de química, para ser específico. ¿Qué minerales? ¿Qué porosidad? ¿Qué tasas de renovación de la superficie? Estos detalles importan. La buena noticia es que son comprobables. A medida que el objeto se aleja del Sol, la misma tendencia de distancia debería invertirse. Si el mecanismo es térmico y químico, el níquel debería disminuir con una sensibilidad similar, y el hierro debería desvanecerse según su propio horario. Los espectros de naves espaciales, tomados con semanas de diferencia, pueden observar esa decadencia y determinar la curva. También hay una verificación geométrica cruzada. Si la liberación de gas está fuertemente acoplada a las áreas iluminadas por el Sol, esperas chorros direccionales. Esos chorros pueden ejercer una ligera presión sobre el núcleo y alterar la órbita de maneras sutiles pero medibles. El modelo de cometa estándar ya resuelve un parámetro no gravitacional pequeño. Si el ajuste de la órbita posterior al perihelio requiere valores que coincidan con la energía implicada por una fuerte liberación de gas, la historia de la química y la historia de la trayectoria se apoyarán mutuamente. Si la órbita requiere un empuje que no se puede explicar por ninguna desgasificación plausible, la historia de la química tendrá dificultades. ¿Podría una superficie diseñada crear el mismo patrón de níquel? Sí, en principio. Los recubrimientos ricos en níquel son comunes en hardware de alta temperatura. El calentamiento podría liberar especies que contienen níquel con una dependencia de distancia pronunciada, si las capas protectoras se adelgazan cerca de un umbral. Esa posibilidad permanece sobre la mesa. Simplemente no salta a la fila. Los modelos naturales obtienen el primer turno, porque tienen un largo historial en la ciencia de los cometas, y ya son consistentes con el inventario volátil que hemos visto. Entonces, ¿dónde nos deja eso? El níquel sin hierro temprano se parece menos a una prueba contundente y más a un problema de química difícil planteado en una coma rica en dióxido de carbono. Las próximas pruebas decisivas son claras. Observar las líneas de metal evolucionar después del perihelio. Comprobar si el hierro aumenta a proporciones típicas a medida que las temperaturas bajan. Comparar el momento con el tirón no gravitacional visto en la órbita. Si los números cuadran, tenemos una historia natural coherente. Si se niegan a cuadrar, daremos a la hipótesis de ingeniería una audiencia justa en las próximas partes. Luego, ampliamos el marco más allá de la química. La composición no es la única rareza. El camino a través del sistema solar tiene su propia cadena de coincidencias de baja probabilidad. Una o dos son fáciles de ignorar. Una cadena de ellas merece una mirada más cercana. Las contaremos y mostraremos cómo pensar en probabilidades
sin caer en narrativas que se adelantan a los datos. Cuando una historia acumula coincidencias, tu cerebro comienza a trazar líneas entre puntos. Así funcionan las historias. La ciencia hace una pregunta más difícil. ¿Esos puntos están realmente conectados o estamos contando los aciertos y olvidando los fallos? Antes del perihelio, este visitante ofreció un puñado de cejas levantadas. Ninguno prueba nada por sí solo. Juntos, merecen una mirada limpia. Comencemos con el plano orbital. Los planetas comparten una delgada lámina alrededor del Sol, llamada la eclíptica. Los objetos interestelares deberían llegar desde direcciones aleatorias. La mayoría debería pasar en todo tipo de inclinaciones. Este entró retrógrado y solo a unos 5 grados de esa lámina planetaria. Un cálculo rápido de servilleta dice que la probabilidad de aterrizar dentro de 5 grados, por pura suerte, es pequeña. Del orden de 1, en unos pocos cientos, no imposible, lo suficientemente poco común como para notarlo. Ahora apilemos las pasadas. La trayectoria rozó relativamente cerca de Marte a principios de octubre. Pasará cerca de Venus en su trayectoria entrante. Tendrá una geometría significativa con Júpiter el próximo año. Cada encuentro no es un peligro. Cada uno sigue estando más cerca de lo que esperas para un turista aleatorio. Cuando multiplicas las probabilidades de múltiples pasadas cercanas con múltiples planetas en movimiento, obtienes un producto que empieza a parecer pequeño. Una estimación aproximada sitúa la probabilidad combinada en el nivel de 1 en decenas de miles. Cuando defines cerca, en términos típicos, el número exacto depende de tus umbrales de distancia. El punto no es el número exacto. El punto es que la acumulación de cercanías merece atención. Añadamos otro punto que captó la atención de Internet. Remontándose a la dirección de llegada, apunta a una región a unos pocos grados de una famosa rareza de radio de finales de los años 70. Nadie ha repetido esa señal. Se han propuesto muchas explicaciones naturales y técnicas. Aún así, la proximidad en el cielo invita a la comparación. La probabilidad de aterrizar en ese pequeño parche por accidente es inferior al 1%, según un simple argumento de área. Se pueden sentir los engranajes narrativos girando. Trayectorias cerca de nuestro plano, pasadas sincronizadas, un parche de cielo con tradición. ¿Es esto diseño? Aquí es donde frenamos el ritmo. Hay dos trampas que pueden trivializar las estadísticas. La primera es el sesgo de selección. Solo notamos la pila extraña porque estamos mirando fijamente este objeto. Ahora, cientos de otras alineaciones plausibles pasaron desapercibidas porque nadie las estaba buscando. El segundo es el efecto mirar a otro lado. Si realizas muchas pruebas en cualquier conjunto de datos, eventualmente encontrarás un evento de baja probabilidad, por casualidad. Eso no significa que sea significativo. Significa que buscaste mucho. Todavía podemos usar las probabilidades como guía. Nos dicen dónde invertir escaso tiempo de telescopio y dónde ajustar modelos. La baja probabilidad no significa intención, significa que pruebas más. Por ejemplo, la baja inclinación invita a preguntas sobre la población interestelar que estamos muestreando. Las encuestas son más sensibles a las llegadas que pasan más tiempo cerca de la eclíptica, simplemente porque es donde enfocamos muchos recursos, lo que puede sobreponderar descubrimientos que parecen alineados. El retroceso también importa. Un paso retrógrado aumenta la velocidad relativa contra el movimiento planetario, lo que puede exagerar las tasas percibidas de pasadas cercanas en comparación con una llegada prograda, porque la geometría cambia más rápido. El tiempo es otra pieza resbaladiza. La pasada cercana a Marte aterrizó 2 días después de una pausa gubernamental en las comunicaciones públicas en un país. Eso parece una pieza del rompecabezas, hasta que te das la vuelta. Los calendarios de las agencias y la mecánica orbital son relojes independientes. La historia está llena de coincidencias que se sienten cargadas incluso cuando son solo relojes que chocan. Entonces, ¿qué si adoptamos una visión más calmada? La acumulación de improbabilidades dice que este visitante merece la máxima medición. No dice que sepamos por qué existe la acumulación. La postura más justa es tratar el patrón de trayectoria como una bandera
que eleva la prioridad de las comprobaciones independientes. ¿Puede la desgasificación explicar algún cambio sutil en la órbita alrededor del perihelio? Las cercanías planetarias concuerdan con pequeños empujones que coinciden con la física del gas. Hay pequeñas derivas en la curva de luz que concuerdan con la rotación y los chorros en lugar del empuje. Hay una trampa narrativa aquí. Es fácil dejar que la geometría improbable desvíe tu atención de lo único que podría resolver el debate original, la forma. Si el núcleo es compacto, entonces la larga raya vive principalmente en la pila. Si el núcleo está verdaderamente extendido, entonces la geometría se convierte en textura de apoyo en lugar del titular. En la próxima parte, regresaremos a ese titular. ¿Cómo se vería un núcleo alargado real en cuanto a luz? ¿Qué señales dejaría en las imágenes que ni siquiera un apilamiento inteligente podría falsificar? Dejemos las probabilidades a un lado por un momento y volvamos a los fotones. Si el núcleo es verdaderamente largo, no un truco de apilamiento, la luz lo delatará de maneras específicas. La naturaleza crea formas alargadas, pero cobra un precio. Podemos comprobar esa factura con algunas pruebas limpias. El objetivo de hoy es simple: describir qué haría un cuerpo alargado genuino, con el brillo, el color y el tiempo. Luego comparar esas firmas con lo que tenemos. Primero, el brillo a lo largo del eje largo. Un núcleo rígido y alargado presenta un área proyectada cambiante a medida que rota. Imagina un bate de béisbol girando lentamente. Cuando el lado largo te mira, el área es grande y la luz salta. Cuando el extremo te mira, el área se encoge y la luz disminuye. Eso crea una curva de luz rítmica con una fuerte amplitud. Si la relación de aspecto es 4:1, el movimiento oscilatorio puede ser pronunciado. Los cometas verdaderos con núcleos alargados exhiben estas pulsaciones incluso cuando la coma intenta suavizarlas. Una mancha causada por el movimiento durante el apilamiento puede generar una franja alargada, pero no impondrá un latido periódico en secuencias de fotogramas individuales. Por lo tanto, una prueba decisiva es observar exposiciones cortas a lo largo de varias horas y buscar un patrón repetitivo de brillo, oscuridad y brillo. Una señal periódica fuerte favorece una forma real sobre un artefacto de apilamiento. En segundo lugar, el ancho a través de la franja. El time-smear, desenfoque temporal, se estira principalmente en una dirección. No debería hacer que una característica sea más gruesa que la función de dispersión del punto a través del movimiento. Un cuerpo largo real, con una coma circundante, será más grueso que un punto después de la convolución. Puede medir el ancho completo a la mitad de la altura máxima a través de la raya y compararlo con estrellas cercanas en el mismo apilamiento. Si la raya es consistentemente más ancha, por un factor no trivial que se aparta de un desenfoque puro. Si coincide con las estrellas, el apilamiento es el favorito. Tercero, gradientes del limbo. Los sólidos alargados tienden a tener bordes más definidos que el gas difuso. Incluso después de la convolución, sus gradientes de limbo decaen más rápido que una coma suave. Eso le da un perfil de brillo, con hombros más pronunciados cerca del núcleo y faldas más suaves más lejos. En un apilamiento controlado, que preserva la linealidad, puede cortar el perfil perpendicular al eje largo y compararlo con una simulación de punto más coma. Si los hombros observados son demasiado nítidos para cualquier modelo de coma razonable, tiene una pista de estructura genuina. Cuarto, zonas de color a lo largo del eje. En un escenario de núcleo largo, la superficie cercana puede desgasificarse de respiraderos discretos, que se agrupan a lo largo de crestas o extremos, que pueden crear parches de color repetitivos, que viajan con la rotación. Un desenfoque tendería a fusionar estos en una barra monótona, a menos que se oponga al apilamiento lineal, cosa que las imágenes virales no hicieron. Si las imágenes de banda estrecha calibradas muestran parches de color que se repiten en el tiempo con un solo periodo, está observando un cuerpo, no una mancha. Quinto, polarización. La luz dispersada por el polvo y el gas se polariza de manera diferente según el tamaño del grano, el ángulo de fase y la geometría. Un cuerpo rígido con una coma delgada
Puede mostrar patrones de polarización que no son puramente centrisimétricos. Puede escanear la raya con un polarímetro. Si el patrón revela una orientación preferida, que sigue la raya en lugar del Sol, eso favorece una fuente estructurada sobre un desenfoque puro de la coma. Ahora, anclemos estas pruebas al caso de Marte. El compuesto Perseverance tenía bordes notablemente ordenados para un apilamiento construido a partir de fotogramas de Navcam. Esa pulcritud levantó cejas. Sin embargo, debemos recordar que el estiramiento de contraste y el afilado de paso alto pueden crear hombros falsos. Sin la receta de procesamiento, los gradientes del limbo por sí solos son evidencia inestable. La longitud de la raya coincidía con el movimiento durante aproximadamente 10 minutos, a la velocidad relevante, lo que respalda el desenfoque. El ancho a través de la raya no ha sido publicado con calibración contra estrellas del mismo apilamiento. Ese es un número faltante. La prueba de la curva de luz es la más potente y también la más infrautilizada. Si podemos extraer una señal periódica de secuencias Navcam cortas o de carreras de seguimiento desde Tierra antes de la conjunción, tendríamos una verificación no cosmética de la forma. ¿Qué hay de los visitantes interestelares pasados? Un objeto famoso mostró una amplitud de curva de luz muy grande, que insinuaba una alta relación de aspecto o una tortita delgada vista de canto. Nadie había resuelto las imágenes. La curva hizo el trabajo pesado. Nuestro caso puede usar el mismo manual. Si el núcleo es genuinamente largo, la curva debería cantar. Si la coma domina y el núcleo es pequeño, la curva será apagada o impulsada por chorros con irregularidades que vagan con la actividad. Entonces, ¿qué resolvería esto? Ahora, las imágenes del orbitador de Marte, a decenas de kilómetros por píxel, podrían medir el ancho y los gradientes del limbo sin un procesamiento intensivo. Series de exposiciones cortas podrían revelar la rotación. Secuencias de banda estrecha podrían mapear cualquier zonificación de color. La polarimetría podría verificar la geometría de dispersión. Cada prueba empuja desde un ángulo diferente. Juntos, acorralan la verdad. Si está llevando la cuenta, la longitud de la raya aún favorece el movimiento. La nitidez es sugerente, pero no decisiva sin detalles de procesamiento. El ancho no resuelto es una métrica clave faltante. La ausencia o presencia de una curva de luz periódica fuerte probablemente será el factor decisivo. En la siguiente parte, preguntamos por qué estas comprobaciones obvias no llegaron cuando todos las esperaban. Marte tenía los mejores asientos de la casa. Entonces, ¿dónde están las fotos que podrían poner fin a esta discusión? Si se pregunta por qué todavía discutimos sobre una imagen apilada de un rover cuando Marte tenía orbitadores en pleno vuelo sobrevolándolo, no está solo. La simple verdad es que Marte tenía los mejores asientos de la casa. Múltiples naves espaciales con cámaras mucho más nítidas que una cámara de navegación de rover estuvieron en posición durante el paso más cercano. Entonces, ¿dónde están las imágenes que podrían resolver esto? Empecemos con lo que esos orbitadores pueden hacer. Piénselo en términos sencillos. Una cámara de alta resolución en órbita marciana puede detectar características en el suelo de solo decenas de centímetros. Traduzca ese poder a un objetivo a decenas de millones de kilómetros de distancia y aún obtendrá decenas de kilómetros por píxel durante el máximo acercamiento. Eso es tosco, en comparación con el trabajo de superficie para el que estas cámaras fueron diseñadas. Sigue siendo una mejora masiva con respecto a una cámara de navegación de rover. Además de eso, las imágenes en color y los espectrómetros pueden dividir la luz por longitud de onda. Eso le permite separar la dispersión del polvo de la emisión de gas y buscar huellas dactilares metálicas sin repintar la escala de grises en postproducción. Entonces, ¿por qué una imagen de rover se filtró al público antes que las mejores tomas de Marte? ¿Se publicaron fotogramas brutos de rover por sistemas automatizados? Esas tuberías funcionan incluso cuando las relaciones públicas y muchos equipos científicos están fuera de servicio. Los archivos llegan a un repositorio público con un procesamiento mínimo. Eso es por diseño. Permite a los ingenieros y observadores externos seguir la misión en tiempo casi real. Los productos del orbitador de Marte son diferentes. Los equipos planean objetivos.
Los instrumentos ejecutan secuencias cuidadosamente programadas. Los datos residen en los archivos de la misión. Luego comienza una cadena de pasos: descompresión, calibración, eliminación de peculiaridades conocidas del instrumento, verificaciones cruzadas contra campos de estrellas, control de calidad. Solo después de eso, las imágenes se mueven hacia la publicación pública o hacia figuras de revistas. Esa cadena funciona con personas y reuniones programadas. Durante un cierre del gobierno en los Estados Unidos, a muchas de esas personas se les dice que no trabajen. Incluso leer el correo electrónico del trabajo puede estar restringido. Eso solo puede agregar días o semanas. Pero aquí está el quid de la cuestión. El silencio no solo estuvo en los Estados Unidos. Las naves espaciales europeas habían anunciado previamente sus ventanas de observación. China tiene un historial de publicar material marciano rápidamente por prestigio. Los Emiratos Árabes Unidos tienen un portal de datos públicos y una misión de divulgación incorporada en su ADN. Los tres tenían ángulos potenciales sobre el visitante interestelar. Durante varios días clave después del sobrevuelo, no hubo miniaturas de adelanto, ni notas de éxito, ni gráficos preliminares. Ese amplio silencio es la razón por la que Internet se activó. No prueba nada más allá de una elección de esperar. Nos dice que múltiples equipos decidieron esperar en lugar de verter fotogramas a medio hacer en una vorágine. Hay buenas razones para esperar. Si publica un solo fotograma que parece extraño sin contexto, corre el riesgo de fijar una narrativa en un artefacto de procesamiento. Si espera, puede agrupar un conjunto que cuente una historia coherente, una serie de exposiciones cortas, para mostrar el movimiento y descartar la confusión del desenfoque. Un conjunto de colores para mapear dónde vive el verde y dónde domina el blanco. Un espectro para anclar la química. Un pie de foto que explique lo que hizo y lo que no hizo. Eso lleva tiempo. El tiempo es escaso cuando todo el mundo está observando. También hay razones competitivas. La ciencia espacial es un deporte cooperativo que se puntúa como un torneo. Los equipos quieren publicar primero en revistas revisadas por pares. Los comunicados de prensa pueden poner en peligro las reclamaciones de novedad si comparten demasiado. Los revisores solicitan métodos y calibración. Esas páginas no se pueden unir en una noche. Los científicos siempre intercambiarán aplausos en Internet por un artículo riguroso. Eso no ayuda a la conversación pública en el momento. Protege el registro que sobrevivirá al momento. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros ahora mismo? Significa que no pausamos la investigación mientras esperamos. Cambiamos a lo que podemos probar con datos abiertos. Eso pone a los aficionados en el centro de atención. No porque puedan reemplazar hardware de $1.000 millones, sino porque pueden ejecutar experimentos controlados hoy con filtros de banda estrecha, apilamientos cortos y registro cuidadoso. Pueden duplicar el desenfoque, pueden desafiar el perfil de brillo, pueden buscar un simple latido rotacional, pueden publicar sus métodos y fotogramas brutos para que cualquiera pueda verificar. Lo más importante es que pueden fallar en público sin miedo y volver a intentarlo mañana. Así es como se mantiene la verdad en movimiento mientras las instituciones están en silencio. Un punto práctico más. Incluso si todos los equipos de orbitadores publican un conjunto perfecto la próxima semana, todavía querrá dominar los conceptos básicos. Querrá mirar una característica alargada y preguntar inmediatamente cuál fue el tiempo de exposición y si el crecimiento de la longitud de la raya coincide con el movimiento esperado. Querrá echar un vistazo a una imagen en color y comprobar si proviene de filtros de banda estrecha reales o de un mapa de escala de grises, vestido con una paleta verde. Querrá leer un pie de foto y ver si especifica la calibración y la sustracción del fondo. Poder hacer eso le salvará de una docena de falsos comienzos la próxima vez que estalle una historia como esta. En la siguiente parte, giramos el micrófono al ejército del cielo. Los observadores cuidadosos de su patio trasero produjeron el único registro visual sostenido antes de que el Sol se tragara la geometría. Algunos de esos resultados son desordenados. Algunos son excelentes. Juntos, llevan pistas sobre el color, el ancho y la variabilidad a corto plazo.
que podemos sopesar ahora mismo. Traiga su ojo escéptico y su paciencia. Vamos a separar la señal del ruido sin perder nuestro sentido de asombro. Hay una razón por la que amo la comunidad de astronomía amateur. Cuando las grandes instituciones hacen una pausa, los equipos de patio trasero siguen zumbando. En septiembre y principios de octubre, mientras los orbitadores marcianos hacían cola y los telescopios terrestres competían contra el Sol, pequeños equipos de todo el mundo recolectaron fotones noche tras noche. Sus imágenes no son pósters brillantes, son experimentos. También son nuestra única mirada continua, antes de que la geometría se cerrara. ¿Qué vieron realmente los aficionados cuidadosos? Los mejores conjuntos comparten tres características: exposiciones de seguimiento corto que mantienen el objetivo en movimiento razonablemente apretado, filtros de banda estrecha que aíslan bandas de gas o luz de continuo del polvo, notas de procesamiento transparentes para que otros puedan reproducir los pasos. Esos conjuntos a menudo muestran un núcleo blanco o amarillento, con un halo verde que crece con el tiempo. Algunos fotogramas muestran una ligera elongación incluso cuando los tiempos de exposición son lo suficientemente cortos como para limitar el desenfoque por movimiento. Eso es interesante, no es un veredicto. Interesante. Ahora, el lado desordenado. Las publicaciones virales combinaron un afilado agresivo con un contraste estirado. Los filtros de paso alto pueden crear bordes artificiales y convertir un desenfoque suave en una barra con hombros nítidos. La deconvolución puede amplificar el ruido y pintar diminutas motas en estructuras falsas. La escala de grises coloreada puede engañar a su ojo, haciéndole pensar que hay gas presente, cuando la paleta es simplemente una elección. Unos pocos clips que causaron revuelo no fueron datos telescópicos en absoluto. Fueron renderizados de IA insertados en hilos con leyendas seguras. Si recuerda una regla de esta parte, que sea esta: siempre pida ver la pila bruta y los pasos exactos entre lo bruto y lo final. Así es como trabajaron los grupos amateurs más fuertes. Primero, verificaron la efemérides y rastrearon el cometa en lugar de las estrellas, lo que mantuvo el núcleo como una mancha compacta en cada fotograma corto. Luego, tomaron 3 secuencias: una a través de un filtro centrado en la emisión verde clásica, una a través de un filtro que se sitúa en la banda azul-violeta donde contribuye el CN, una a través de un filtro de continuo que evita la emisión y captura la dispersión del polvo. Luego apilaron cada secuencia por separado en ventanas cortas: 90 segundos, 2 minutos, 5 minutos. Midieron el ancho a través del núcleo en píxeles y compararon ese ancho con estrellas cercanas de los mismos fotogramas. Trazaron el brillo a lo largo del tiempo para buscar un simple latido repetitivo que insinuara la rotación. ¿Qué emerge de esas ejecuciones cuidadosas? El halo verde es real en varios conjuntos de datos. Se espesa a medida que aumenta la actividad. El núcleo permanece blanco en el apilamiento de continuo, lo que significa que la luz reflejada del polvo y una fuente central compacta aún dominan el centro. El ancho a través de los mejores apilamientos cortos es solo ligeramente mayor que el de las estrellas, lo que es consistente con una fuente compacta envuelta en una coma delgada. Algunos observadores informan de un débil brillo periódico en la escala de horas. Otros no ven un ritmo limpio porque la señal es débil y la atmósfera agrega fluctuaciones. Eso es ciencia honesta. Algunas noches obtienes coherencia. Algunas noches obtienes clima. Hay un truco ingenioso que la comunidad puede desplegar más ampliamente: el corte de tiempo. Apila los primeros 10 minutos, luego los siguientes 10 y luego los siguientes. Si la elongación crece directamente con la longitud de la ventana, mientras el ancho permanece constante, estás viendo un desenfoque. Si el ancho crece más rápido de lo esperado por la función de dispersión del punto, es posible que estés captando una estructura real que se extiende más allá del núcleo. Combina eso con las divisiones de filtros y puedes mapear dónde domina el gas versus dónde el polvo transporta la luz. El control de calidad importa. Una publicación adecuada debe incluir la apertura del telescopio, la distancia focal, el modelo de cámara, la escala de píxeles, el tiempo de exposición por fotograma, el número de fotogramas apilados, el método de registro y cualquier parámetro de afilado o de convolución. Debe incluir al menos una subsección bruta
y un apilamiento mínimamente estirado para comparar. Cuando los publicadores comparten ese nivel de detalle, la comunidad puede reproducir el trabajo y verificar las afirmaciones. Cuando no lo hacen, trate la imagen como un boceto, no como una medida. Entonces, ¿qué nos llevamos? El registro amateur apoya una coma verde, que se intensifica durante septiembre. Apoya una región central, que es brillante a la luz de continuo, y por lo tanto, obstinadamente blanca en muchos compuestos procesados. Sugiere una ligera elongación en algunos apilamientos cortos, pero la evidencia no es uniforme y aún no es periódica, de una manera que gritaría un cuerpo rígido largo. Eso mantiene vivas ambas explicaciones principales mientras esperamos fotogramas de mayor resolución. La mejor parte es la cultura. Miles de personas lo intentaron, fallaron, aprendieron y lo volvieron a intentar. Así es como conviertes un misterio viral en un aula que abarca el planeta. En la siguiente parte, pasamos de la Tierra al reloj en el cielo. El perihelio es una prueba de estrés. Sube la temperatura, enciende la química y hace crecer pequeñas diferencias. La Tierra está a punto de perder la línea de visión directa. Las naves espaciales verán parte del espectáculo. La pregunta es simple. ¿Qué debería suceder si se trata de un cometa natural con química extraña? ¿Qué debería suceder si no lo es? Establezcamos las expectativas ahora para poder juzgar el resultado de manera justa. El perihelio es el momento en que el Sol sube el volumen al máximo. Para cualquier cometa, es aquí donde la física se vuelve ruidosa. Para nuestro visitante, es aquí donde las pistas pequeñas pueden convertirse en grandes indicadores. Necesitamos un marcador claro antes de que llegue el calor, porque la Tierra está a punto de estar ciega durante unas semanas cruciales, y solo un puñado de naves espaciales tendrán algún tipo de vista. Diseñemos la geometría desde la Tierra. El objeto se desliza demasiado cerca del Sol en el cielo. El deslumbramiento ahoga nuestros telescopios. Incluso los observatorios espaciales cercanos a la Tierra pierden el objetivo hasta que reaparece en el lado opuesto. Algunas misiones de observación solar pueden ver los bordes. Un coronógrafo puede bloquear el Sol y mostrar alrededores tenues, pero su resolución es tosca y sus cámaras están sintonizadas para el viento solar. Pueden captar un brillo y una cola, pero no dibujarán un contorno nítido de un núcleo pequeño. Una sonda solar puede imaginar la heliosfera interna con mejor detalle. Sin embargo, sus ventanas de imagen y ángulos no están optimizados para un objetivo interestelar que se mueve rápido. La mejor vista detallada está programada para más adelante, cuando una nave espacial rumbo a Júpiter tenga la línea de visión correcta a principios de noviembre. Ese momento es importante. Significa que el momento exacto de máximo calor puede pasar sin un retrato limpio de alta resolución. Por lo tanto, utilizamos la predicción para convertir datos limitados en una prueba. Si el objeto es un cometa natural con química extraña, espere algunas cosas. La actividad debería aumentar a medida que aumenta la luz solar. El dióxido de carbono y el monóxido de carbono deberían impulsar la liberación temprana de gas. La coma debería expandirse. El tinte verdoso puede intensificarse en las bandas de gas, incluso si el carbono diatómico permanece bajo, porque el CN y la dispersión del polvo aún pueden llevar el color. Las líneas metálicas deberían crecer rápidamente a medida que se cruzan los umbrales. El níquel puede picos, debido a una química favorable en un entorno rico en carbono. Mientras que el hierro se retrasa hasta que la superficie se calienta más, la curva de luz general debería iluminarse suavemente con fluctuaciones a corto plazo de los chorros. La fragmentación está sobre la mesa. Si la cohesión interna es débil, una ruptura probablemente produciría múltiples condensaciones y un aumento temporal del brillo a medida que se exponen nuevas superficies. Orbitalmente, los chorros naturales pueden introducir un pequeño empuje no gravitacional que se manifiesta como un ligero ajuste a la trayectoria de mejor ajuste, una vez que el objeto reaparece y se actualizan los ajustes. Si el objeto no es un cometa estándar, ¿qué se vería diferente? La supervivencia a través del perihelio sin fragmentación no es decisiva por sí sola, dado que muchos cometas naturales también sobreviven
Busque en cambio patrones que se sientan como interruptores, en lugar de curvas. Un aumento pronunciado de emisión metálica ya se espera, pero una meseta abrupta o un cambio escalonado a una distancia, donde no hay un umbral volátil plausible, sería sospechoso. Una curva de luz suave y persistente, con muy bajo jitter a corto plazo, podría insinuar una superficie coherente que no se está venteando desde muchos parches aleatorios. Un cambio orbital que excede el momento disponible de cualquier presupuesto de desgasificación razonable nos obligaría a considerar un empuje no natural. Ninguno de estos por sí solo probaría intención. Juntos, exigirían una conversación diferente. Ahora, el problema práctico. Durante las semanas alrededor del perihelio, su feed estará lleno de fotogramas dramáticos. Las imágenes del coronógrafo hacen que los cometas parezcan fantasmas en una tormenta. Las tomas procesadas de imágenes solares pueden exagerar colas y halos. Recuerde para qué están diseñados esos instrumentos. Son excelentes para observar estructuras del viento solar y eyecciones de masa coronal. No son microscopios para núcleos pequeños. Trate cualquier forma reclamada de esas cámaras como meramente sugerente. Úselos para programar erupciones y para tendencias generales de brillo y dirección de la cola. ¿Qué podemos medir limpiamente mientras la Tierra está ciega? Brillo total en el campo del coronógrafo. Desarrollo y orientación de la cola. Cualquier erupción obvia que cambie la magnitud en un gran paso. Si hay una ruptura, incluso un instrumento tosco debería mostrar múltiples condensaciones separándose. Si no sucede nada dramático, el silencio también son datos. Establece límites superiores para la turbulencia en la curva de luz y para cuán salvaje se volvió la desgasificación al calor máximo. Aquí está nuestra promesa para usted. No llamaremos a un ganador durante la ventana ciega. Escribiremos cada predicción que acabamos de hacer y luego las calificaremos cuando los telescopios terrestres recuperen el objetivo en diciembre. Si quiere jugar, escriba su propia predicción en los comentarios ahora mismo. Brillo suave, fragmentos de níquel y C en picos fuertes, órbitas sin cambios dentro de los límites naturales. Elija sus 4 casillas y las revisaremos juntos. En la siguiente parte, llevamos el juego de predicción un nivel más profundo. Preguntamos qué dice la física sobre el calor máximo para este inventario particular, como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y una pizca de agua pueden combinarse para crear curvas pronunciadas, que parecen desencadenantes incluso cuando nadie presiona un botón. Cuando ve un interruptor aparente en el perihelio, necesita saber si el interruptor es química o diseño. Hora de dejar que la ecuación hable en lenguaje llano. Cuando el Sol sube la temperatura, la física se vuelve muy específica. No necesitas ideas exóticas para obtener un comportamiento dramático. Se requiere luz solar por metro cuadrado, una superficie que la absorba, y materiales que decidan pasar de sólido a gas una vez que se cruce un umbral. El arte reside en traducir esa imagen simple a lo que realmente veríamos desde millones de kilómetros. Comienza con el balance energético. A una unidad astronómica, la constante solar es de aproximadamente 1360 vatios por metro cuadrado. A una distancia de aproximadamente 1.44 unidades astronómicas, que está cerca de su perihelio, el flujo cae a unos 700 vatios por metro cuadrado. Eso sigue siendo mucho para una superficie que ha pasado eones cerca de la noche cósmica. Una corteza oscura absorbe una fracción de esa energía. Parte se irradia como calor, parte se conduce hacia adentro, parte se destina directamente a romper moléculas. Esa última parte es la sublimación, el motor de cada coma. Diferentes hielos responden al Sol a distintas temperaturas. El dióxido de carbono despierta antes que el agua. El monóxido de carbono puede aparecer aún antes si está atrapado superficialmente. Cada volátil añade un comportamiento similar a un interruptor a la curva de actividad versus distancia. La relación de Hertzsprung-Russell te dice cuántas moléculas abandonan la superficie por unidad de área en función de la temperatura y la presión de vapor. No necesitas escribir la ecuación aquí. Solo debes saber que aumenta muy rápido una vez que la temperatura se desliza más allá de una zona crítica. Esa pronunciada pendiente
Es la razón por la que una gráfica de la tasa de producción versus la distancia puede parecer una ley de potencias con un exponente grande. Parece que alguien giró un interruptor. En realidad, la superficie simplemente se calentó, lo suficiente como para superar una barrera química. La profundidad térmica es la siguiente palanca. La luz solar no calienta hasta el infinito. Calienta solo una capa delgada en el transcurso de una rotación. Si la rotación dura horas, la ola diaria de calor podría alcanzar solo milímetros o centímetros de profundidad. Por debajo de eso, las temperaturas se retrasan. Una corteza de solo unos pocos milímetros de grosor puede actuar como una válvula. Durante días no sucede nada dramático. Luego se abre una grieta, o el camino conductor se adelgaza y los volátiles ocultos entran en contacto con la zona cálida. La actividad visible aumenta. De nuevo, no se necesita intención. La geometría de los poros, fracturas y granos puede crear esa sensación de encendido apagado por sí sola. Ahora, imagina un núcleo que rota con un periodo de unas pocas horas. La luz solar barre parches activos. Las ventilaciones apuntan hacia el sol y luego se alejan. Esto crea una estructura temporal en la desgasificación. Una curva de luz puede mostrar fluctuaciones a nuestras escalas a medida que los chorros se encienden y apagan con la rotación. Si el objeto es un cometa natural con muchas ventilaciones pequeñas, esperas que el brillo divague con un ritmo ruidoso durante el calor máximo. Si, en cambio, ves una curva muy suave y casi perfectamente monótona, con una mínima fluctuación a corto plazo, eso sería inusual para un cúmulo de escombros con actividad irregular. No imposible, pero inusual y digno de mención. La fragmentación es el resultado natural más llamativo cerca del perihelio. A medida que el calor penetra, los gases atrapados en las cavidades generan presión. Los materiales débiles pueden ceder. El núcleo puede agrietarse o dividirse. Esto es común en cometas que carecen de cohesión. La firma es un brillo repentino al exponerse hielo fresco, seguido de la aparición de múltiples condensaciones que se separan lentamente. También puedes ver quiebres en la cola cuando la liberación de polvo se dispara. Si aparece fragmentación, la balanza se inclina hacia un núcleo natural que no pudo soportar el estrés. Esa es una de las discriminaciones más claras que puedes esperar. La desgasificación hace más que brillar, empuja. Cada molécula que abandona la superficie transporta momento. Si sale más gas del lado iluminado por el sol que del lado nocturno, la fuerza neta actúa como un pequeño propulsor. Los ajustadores de órbita parametrizan ese efecto con coeficientes que escalan con la actividad. Durante y después del perihelio, puedes medir cuánto se desvió la trayectoria en comparación con una predicción puramente gravitatoria. Si la desviación es coherente con la energía transportada por una producción de gas realista, la física está satisfecha. Si la desviación requiriera una pérdida de masa absurda para explicarla, entonces algo anda mal con tus suposiciones. O bien, la desgasificación es salvajemente asimétrica de una manera que deja huellas adicionales, o está presente una fuente de momento adicional. Los metales se unen a la fiesta a través de la química, no solo del calor. Las líneas de níquel pueden aumentar bruscamente si la superficie entra en un entorno de temperatura y gas que favorece complejos volátiles. El hierro puede permanecer tranquilo hasta que diferentes minerales alcancen sus propios umbrales. La clave es la continuidad. Si el níquel aumenta antes del perihelio, debería disminuir de manera similar después del perihelio, a medida que el balance energético retrocede. Pasos repentinos, sin una historia térmica correspondiente, serían extraños. Arcos graduales con histéresis, donde el historial de iluminación importa, serían normales. Así que el registro de predicciones para un cometa natural a calor máximo se ve así. Crecimiento rápido de gas y polvo. Una coma brillante que se expande. Una curva de luz con ruido a corto plazo por chorros y rotación. Posible fragmentación si la cohesión es pobre. Un pequeño pero medible ajuste en la órbita que escala con la actividad. Una historia de metales que aumenta y luego se estabiliza con la distancia. Ninguno de esos signos prueba la naturaleza.
juntos definen una línea de base natural, contra la cual podemos calificar los datos reales. En la siguiente parte, nos pondremos un sombrero diferente. Supongamos que alguien quisiera que una sonda pareciera un cometa durante un paso por el perihelio. ¿Qué recubrimientos elegirían? ¿Cómo la exposición umbral a la luz solar encendería emisiones sin un cúmulo de escombros debajo? ¿Podría una carcasa de diseño sobrevivir al calor con una curva de luz suave mientras aún libera suficiente gas para parecer un cometa? Trataremos eso como un experimento mental para mantener nuestro razonamiento honesto. Respira hondo e imagina un pliego de diseño. Construir una sonda que deba cruzar el espacio interestelar durante eones. Debe sobrevivir a la radiación, a los impactos de polvo y al frío intenso. Luego, debe pasar cerca de una estrella donde el calor y la luz se disparan. La sonda debe parecer natural para cualquier especie curiosa con telescopios. Si esa es la tarea, ¿con qué la recubrirías? ¿Y qué firmas dejaría ese diseño en nuestros instrumentos? Comienza con el disfraz. Si una nave quiere hacerse pasar por un cometa, necesita volátiles que despierten a las distancias adecuadas. El dióxido de carbono es un candidato principal. Es común en el espacio. Se sublima a temperaturas relativamente bajas en comparación con el agua. Produce una coma brillante temprano y puede tener un tinte verdoso cuando hay otros fragmentos de carbono presentes. Añade un inventario más pequeño de monóxido de carbono. El CO es aún más volátil y reacciona fácilmente en entornos con metales y luz solar. Una fina capa de hielos de CO y CO2 incrustada en una matriz de polvo podría formar una piel controlable. Cuando la luz solar supera un umbral, se abren las ventilaciones y el gas hierve. Los observadores ven una coma y una cola corta. El núcleo permanece visualmente compacto si la carcasa estructural debajo es rígida. Ahora considera el esqueleto bajo la piel. El hardware de larga duración tiende a utilizar aleaciones que no se desmoronan bajo el calor y la radiación. Las aleaciones ricas en níquel son una clase de caballos de batalla en motores y estructuras espaciales. Resisten la corrosión. Conservan la resistencia a altas temperaturas. Algunas están recubiertas para estabilizar las superficies. Si tal carcasa pasara eones acumulando suciedad interestelar, podría llegar a nuestro sistema envuelta en una corteza aislante. A medida que el Sol calienta la corteza, los filmes volátiles y los compuestos absorbidos se desorben. En un punto crítico, puntos calientes exponen partes de la carcasa metálica. Especies que contienen níquel se desgasifican, lo que aumentaría bruscamente las líneas de emisión de níquel a medida que la distancia disminuye. Las líneas de hierro podrían retrasarse si la química superficial y las fases minerales prefieren la liberación de níquel bajo esas condiciones. Esto no es una afirmación, es una imagen coherente que utiliza materiales conocidos. ¿Qué hay del núcleo blanco y los bordes verdes que provocaron tanto debate? Una carcasa de diseño con una superficie reflectante brillante, bajo una fina capa volátil, podría producir un centro dominado por el blanco en imágenes apiladas, mientras que un halo de gas verdoso envuelve los lados. Si las ventilaciones se concentran a lo largo de un cinturón iluminado por el sol, puede aparecer un penacho hacia el sol. Los observadores a veces llaman a tales características anticolas, dependiendo de la geometría. El penacho puede parecer una extensión hacia adelante, no solo una cola que se aleja por el viento solar. Los cometas naturales también pueden hacer eso en algunas geometrías. Las diferencias radican en la regularidad y estabilidad de la característica a medida que aumenta el calor. Las curvas de luz ofrecen otra prueba. Un cúmulo de escombros con chorros irregulares tiende a fluctuar a nuestras escalas, a medida que las ventilaciones rotan dentro y fuera de la luz solar. Una carcasa de ingeniería rígida con un número modesto de ventilaciones controladas podría recorrer el perihelio con un perfil más suave. No perfectamente suave, solo inusualmente tranquilo, en comparación con un objeto con docenas de poros y grietas aleatorios. Si graficas el brillo durante el calor máximo y ves una mínima fluctuación a corto plazo, mientras la producción de gas permanece alta, el escenario de diseño merece atención. Si ves un parpadeo ruidoso que sigue la rotación, el escenario natural se lleva el aplauso.
¿Podría tal nave cambiar su trayectoria en el perihelio? La física dice que si quieres el máximo cambio de energía para un impulso dado, disparas a la velocidad más rápida. Ese punto está cerca del perihelio, donde la velocidad alcanza su pico. Un pequeño evento propulsivo enterrado en el resplandor podría alterar una trayectoria hiperbólica en un largo arco ligado. La desgasificación natural también puede empujar. El discriminante es la contabilidad. Estimas el momento del gas a partir de las tasas de producción y velocidades medidas. Calculas el cambio de órbita que el gas podría causar. Si el cambio observado excede ese presupuesto por un amplio margen, te falta algo. Todavía podría ser natural si los chorros son salvajemente asimétricos, de una manera muy específica. Si ninguna geometría de chorro plausible resulta convincente, la conversación avanza. Hay un contrapunto que debes tener en cuenta. La química natural puede imitar muchas de estas firmas. Los umbrales en la sublimación pueden parecer interruptores. Un penacho hacia el sol puede surgir de la dinámica de la lámina de polvo. El níquel sin hierro temprano puede emerger de vías asistidas por monóxido de carbono, si los minerales se alinean de la manera adecuada. Una curva de luz suave puede ocurrir si la actividad se concentra en unas pocas ventilaciones. El cúmulo de escombros correcto puede caminar y hablar como un diseño sin ninguna intención interna. Entonces, ¿por qué considerar el disfraz? Porque hay valor en construir un modelo que haga predicciones claras. Un modelo de disfraz predice una coma temprana, impulsada por CO2, activación de níquel pronunciada cerca de un umbral, de exposición superficial, brillo inusualmente suave al calor pico, y posiblemente un cambio de trayectoria post-perihelio que no puede ser pagado por el gas. Un modelo natural predice una coma similar, química pronunciada ligada a umbrales térmicos, fluctuaciones medibles a escala de hora y un cambio de trayectoria que coincide con un presupuesto de desgasificación. El solapamiento es grande. La separación reside en los detalles y en la contabilidad. Aquí está la promesa. No coronaremos una teoría porque sea emocionante. Mantendremos la hipótesis de ingeniería sobre la mesa solo si los datos se niegan a encajar cómodamente dentro de las explicaciones naturales. En la siguiente parte, respiraremos hondo y haremos estadísticas sin drama. ¿Con qué frecuencia debería un visitante interestelar alinearse casualmente con nuestro plano planetario y rozar múltiples mundos? ¿Qué tan fácil es engañarnos a nosotros mismos al destacar patrones sorprendentes mientras ignoramos todos los pases ordinarios? Convertiremos las matemáticas en intuición para que puedas sentir las probabilidades en tus entrañas antes de volver a los ajustes de órbita post-perihelio. Las estadísticas pueden parecer magia o una trampa. Los mismos números que revelan patrones también pueden seducirnos a ver diseño donde no lo hay. Nuestro trabajo en esta parte es convertir las probabilidades espaciales en intuición visceral. Tomaremos los 3 puntos que más citan las personas: la baja inclinación cerca de la eclíptica, la cadena de pasos cercanos a planetas, el parche del cielo que roza un antiguo misterio de radio. Luego reconstruiremos las matemáticas con modelos mentales simples y las 2 advertencias clásicas: sesgo de selección y el efecto de mirar en otra parte. Comienza con la eclíptica. Imagina el sistema solar como un disco delgado con un grosor difuso. Los planetas orbitan dentro de esa lámina. Si los objetos interestelares llegan de direcciones aleatorias, solo una pequeña fracción debería cruzar a pocos grados del disco. Si dibujas una banda de 5 grados de altura alrededor de una esfera, el área de esa banda es pequeña en comparación con el agujero. El cálculo rápido estima la probabilidad en aproximadamente 1 de cada pocas cientos para una llegada aleatoria que se ubique tan cerca. Eso suena especial. Ahora añade el sesgo de detección. Nuestras encuestas pasan más tiempo cerca de la eclíptica, porque ahí es donde viven la mayoría de los objetivos. Los telescopios y los programas de observación siguen el plano. Eso significa que es más probable que encontremos visitantes que casualmente están cerca del plano. Las probabilidades reales de descubrir un visitante de baja inclinación pueden ser mucho mayores de lo que sugiere la fracción geométrica bruta. El evento parece raro.
El proceso de observación lo hace menos raro. Ahora apila los sobrevuelos. Imagina lanzar guijarros a través de un modelo del sistema solar, donde los planetas son canicas moviéndose en anillos. La mayoría de los guijarros fallan a todas las canicas por amplios márgenes. Algunos pasan a una longitud de canica, menos aún rozan 2 o 3. Cuando escuchas que una trayectoria roza Marte, luego Venus, y luego se alinea para una geometría significativa con Júpiter el próximo año, suena a un plan. Pero la geometría y el tiempo se combinan. Las órbitas planetarias están congestionadas en el sistema interior. Las ventanas para pasos cercanos se abren sorprendentemente a menudo cuando permites que una amplia gama de distancias cuente como cerca. Multiplica las probabilidades y aún obtienes un número pequeño. También debes multiplicar por un gran factor de mirar en otra parte, porque habrías notado cualquier otro patrón interesante. Tierra más Marte, Venus más Mercurio, Júpiter más Saturno. Si buscas muchos pares y tríos, eventualmente encontrarás una trayectoria que parezca increíble. La forma correcta de sentir estas probabilidades no es asombro ni desprecio, sino curiosidad con precaución. ¿Qué pasa con la dirección de llegada que se acerca a un antiguo enigma de radio? El cielo es grande. La región que puedes llamar razonablemente cercana a esa vieja señal no es enorme, pero tampoco es un punto. Es poco probable que una trayectoria aleatoria aterrice a pocos grados en un solo intento. A través de muchos intentos aleatorios, la probabilidad de que al menos uno aterrice cerca de un punto interesante aumenta rápidamente, especialmente cuando muchos puntos del cielo son interesantes. Púlsares, galaxias, regiones de formación estelar, nubes de gas frío. Si realizas suficientes comparaciones, encontrarás una corta separación en algún lugar y se sentirá como el destino. Hay una mejor manera de dejar que las probabilidades te guíen sin dejar que te controlen. Trata las probabilidades como pesos en una balanza, en lugar de veredictos. Una pila de alineaciones inusuales hace más racional dedicar tiempo de telescopio y modelado cuidadoso a este caso. No hace racional saltar a un diseño intencional. El pensamiento bayesiano ayuda aquí. Comienza con una probabilidad previa muy baja para un objeto diseñado. Actualiza esa probabilidad previa a medida que aparecen rarezas. Cada rareza debería inclinar la probabilidad, pero por sí sola no puede convertir una probabilidad diminuta en una grande. Solo la evidencia directa puede hacer eso. Una estructura resuelta. Un impulso que es imposible de pagar con gas. Una señal que se repite de una manera que coincide con una rotación mecánicamente significativa en lugar de un enlace de chorro. También puedes recurrir a simulaciones. Los experimentos de Monte Carlo lanzan millones de trayectorias interestelares sintéticas a través de un sistema solar digital.